Mi cuñado nos estaba chantajeando y arruinando económicamente, así que organicé una reunión familiar que lo expuso, pero las cosas se pusieron mucho peor. Desde hace meses siento que la relación entre Raúl, mi esposo, y su hermano Tomás ha cambiado, y no precisamente para bien. Raúl y yo llevamos juntos más de 10 años, y aunque siempre hemos sido una pareja bastante unida, la presencia de Tomás siempre ha sido una sombra que acecha en el fondo de nuestras vidas. A ver, no es que tenga un problema con mi cuñado solo por el hecho de ser mi cuñado, pero siempre ha tenido un toque manipulador y conflictivo que me ha hecho desconfiar de él. Raúl, por su lado, siempre ha sido el típico hermano protector y se la pasa justificando sus errores como si aún fueran niños. Hasta hace poco, Tomás estaba más o menos en un segundo plano, apareciendo de vez en cuando para pedirle favores a Raúl que claramente él se veía obligado a aceptar. Pero de un tiempo para acá, noto que Raúl pasa cada vez más tiempo con él. Lo que me hace sospechar no es solo la cantidad de horas que pasan juntos, sino que, cada vez que regresa de esas salidas, lo noto distinto. Parece cansado, incluso estresado, y hay algo en su forma de actuar que me hace sentir que me oculta algo. No quiero sonar paranoica, pero después de tantos años juntos, una aprende a identificar cuando algo no anda bien. Un día, mientras revisaba las finanzas para cuadrar los gastos del mes, me di cuenta de que nuestro saldo en el banco estaba, bueno, bastante peor de lo que yo pensaba. Revisé cada transacción y descubrí varios pagos en efectivo y retiros de dinero que no coincidían con nuestras compras o gastos habituales. Cuando le pregunté a Raúl, se puso nervioso y balbuceó alguna excusa sobre gastos para ayudar a la familia. No quise presionarlo en ese momento, pero me quedé pensando en el asunto. ¿A quién ayudaba? ¿Por qué ese tipo de gastos tan irregulares? Lo dejé pasar por algunos días, esperando que Raúl se abriera conmigo, que me dijera qué estaba pasando. Pero, en lugar de eso, lo veía cada vez más estresado y distante, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande de lo que quería admitir. Decidí seguir observando y tratando de ser paciente, pero a la vez empecé a pensar en cómo abordar la situación sin que se sintiera atacado. Ya sé que los temas familiares pueden ser complicados y muchas veces difíciles de compartir, especialmente cuando involucran a alguien tan cercano como un hermano. Pasaron los días, y mis sospechas solo fueron creciendo. Unas semanas después, encontré una carta de cobro en nuestro buzón. Al principio, pensé que era algún error. Generalmente, tenemos todas nuestras cuentas en orden, y reviso todo mes con mes. Pero al abrir el sobre, me di cuenta de que era un recordatorio de pago de una deuda que no conocía, y a nombre de Raúl. Ahí ya no pude hacerme la desentendida. Decidí esperar a que Raúl llegara de su última salida familiar para enfrentarlo de una vez por todas. Cuando le enseñé la carta, lo vi palidecer, y su reacción me dejó en shock. Me miró a los ojos con una mezcla de vergüenza y cansancio que nunca había visto en él, como si llevara una carga imposible de sostener. Después de unos segundos de silencio, admitió que llevaba un tiempo ayudando económicamente a su hermano. Y no solo eso, hasta se había endeudado por cubrir algunos problemas de Tomás. Me quedé helada. Por supuesto, tenía que preguntarle qué clase de problemas tenía su hermano, y si estos eran tan graves como para que Raúl tuviera que comprometer nuestras finanzas personales. Y fue ahí cuando finalmente la verdad salió a la luz. Resulta que Tomás no solo estaba pidiendo ayuda económica, sino que además había estado presionando a Raúl para que lo apoyara con una amenaza constante. Le había recordado algo de su pasado, algo que Raúl consideraba su peor error de juventud y que había logrado mantener oculto durante todos estos años. Tomás lo estaba chantajeando, diciéndole que si no lo ayudaba, se encargaría de contarle todo al resto de la familia, y quizás incluso a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Raúl había caído en el juego de Tomás, y estaba atrapado, incapaz de ver una salida. En ese momento, me sentí traicionada, frustrada y, hasta enojada. No podía creer que alguien pudiera manipular así a su propio hermano. ¿Qué clase de persona hace eso? Y peor aún, Raúl, en lugar de confiar en mí, en su pareja, había decidido llevar todo solo, poniéndose en una situación que claramente lo estaba desgastando. No supe qué decirle en ese instante. Sentía tantas emociones encontradas que simplemente me quedé callada, procesando todo lo que había escuchado. Al final, solo pude abrazarlo, no porque estuviera de acuerdo con lo que había hecho, sino porque me di cuenta de que estaba herido, que Tomás le había hecho una herida profunda con ese chantaje. Pero en mi cabeza, ya tenía claro que yo no iba a permitir que ese manipulador continuara dañando nuestra familia de esta manera. Así que, después de calmarme, comencé a planear cómo iba a enfrentar a Tomás. No iba a quedarme de brazos cruzados. Primera actualización. Después de leer algunos de los comentarios y mensajes que me mandaron, me sentí con fuerzas para hacerle frente a Tomás.
No les voy a mentir, estaba furiosa, y al mismo tiempo me preocupaba que Raúl volviera a ceder ante las manipulaciones de su hermano. Tomás siempre ha sido el tipo de persona que sabe exactamente qué decir para hacer que los demás se sientan en deuda con él. Así que esa misma noche, le dije a Raúl que íbamos a enfrentar esto juntos, pero que para eso necesitaba que no escondieran nada más. Raúl me miró un poco sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo defendiera de esa forma. Accedió, aunque se veía claramente nervioso, y me dijo que me apoyaba en cualquier decisión. Al día siguiente, le pedí a Tomás que viniera a nuestra casa para hablar. Por supuesto, él se apareció con esa sonrisa que siempre tiene, una que en otras circunstancias habría interpretado como amable, pero que ahora me parecía casi burlona. Me dio un saludo casual como si nada estuviera mal, y me preguntó qué era lo que quería hablar. En ese momento no me contuve, le dije directamente que sabía de su chantaje y que ya no le iba a permitir abusar de Raúl ni aprovecharse de nuestra familia. Por un segundo, la sonrisa de Tomás desapareció y me miró con una mezcla de incredulidad y enojo, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a hablarle así. Y luego, justo como temía, intentó usar sus tácticas de siempre. Dijo que solo estaba pidiendo ayuda y que Raúl había estado de acuerdo en apoyarlo. Pero le dejé claro que ya sabíamos de sus amenazas, y que todo eso de pedir ayuda no era más que un pretexto para mantener a su propio hermano bajo su control. Tomás intentó negar el chantaje, pero cuando vio que no iba a ceder, cambió de tono. Me miró fijamente y me dijo que si nos negábamos a ayudarlo, él no tenía problema en hacer público lo que sabía de Raúl. Fue en ese momento cuando comprendí hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Raúl estaba a mi lado, en silencio, como si reviviera cada mala decisión que alguna vez había tomado, y sentí que lo perdíamos de nuevo. No estaba segura de cómo reaccionaría, si iba a ceder otra vez ante su hermano, pero esta vez no estaba dispuesta a quedarme callada. A veces, uno piensa que con los años la familia puede cambiar, o que con suficiente apoyo uno puede ayudar a los demás a mejorar, pero Tomás me estaba mostrando otra realidad. Este era su verdadero rostro, y no había duda de que estaba dispuesto a hacernos daño para seguir consiguiendo lo que quería. En ese momento sentí que toda la responsabilidad de proteger a Raúl de él recaía sobre mis hombros. Le dije a Tomás que, si se atrevía a divulgar cualquier cosa, no solo iba a perder a su hermano para siempre, sino que nos íbamos a encargar de que la familia supiera lo que estaba haciendo, incluyendo el abuso económico y emocional al que sometía a Raúl. Creo que por fin se dio cuenta de que esta vez estábamos hablando en serio. Segunda actualización, después de esa conversación, pensé que Tomás al menos se retiraría por un tiempo, pero parece que subestimé hasta dónde estaba dispuesto a llegar. 2 días después, recibimos una llamada de un amigo en común de la familia. Nos preguntó, con mucha discreción, si todo estaba bien entre Raúl y su hermano, porque Tomás le había insinuado que Raúl estaba metido en problemas y que tal vez necesitaba ayuda para evitar que las cosas empeoraran. No mencionó nada específico, pero dejó caer suficientes indirectas para sembrar la duda. Ahí fue cuando supe que Tomás no iba a parar. Había empezado a sembrar rumores, y no era difícil imaginar que, poco a poco, trataría de arrastrar a más personas, intentando que el chantaje tomara un tono más público. Cada llamada de amigos o familiares que recibíamos me hacía pensar si, en el fondo, ellos también comenzaban a sospechar de Raúl. Para él, esto fue devastador. Se veía agotado, atrapado, como si no hubiera forma de frenar el desastre que Tomás estaba empezando a provocar. Verlo así, tan desgastado, me rompía el corazón, y al mismo tiempo encendía en mí una rabia que no sabía que podía sentir. Entonces, se me ocurrió una idea arriesgada. Le propuse a Raúl que, en lugar de esconder su pasado y seguir dejando que Tomás lo utilizara en su contra, lo enfrentáramos juntos. Quizá, si tomábamos el control de la situación, si él mismo era quien contaba esa historia, Tomás perdería el poder que tenía sobre él. Raúl dudó, y no lo culpo. ¿A quién le gustaría exponer sus errores, especialmente aquellos que había mantenido enterrados durante años? Pero después de hablar durante horas, logré convencerlo. Le expliqué que así podría dejar de vivir con esa presión y recuperar su vida. Con lágrimas en los ojos, aceptó. Era su última carta, y estaba dispuesto a jugarla. Así que, esa misma semana, organizamos una pequeña reunión familiar en nuestra casa. Invitamos a las personas más cercanas, algunos amigos y unos pocos parientes. Raúl estaba nervioso, y yo también. No sabíamos cómo reaccionaría la familia, pero al menos queríamos que escucharan la verdad de su boca antes de que Tomás pudiera distorsionarla más. Al empezar la reunión, Raúl se armó de valor y comenzó a hablar. Contó su historia, su error del pasado, lo que realmente había ocurrido y cómo había trabajado para enmendarlo durante años. Explicó cómo Tomás había estado usándolo en su contra,
aprovechándose de él con amenazas y chantajes. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de lo valiente que estaba siendo, y sentí una profunda admiración y orgullo por él. Cuando terminó, el silencio en la sala fue total. En ese momento, Tomás, que había llegado sin saber lo que Raúl iba a contar, intentó intervenir, diciendo que Raúl solo trataba de hacerse la víctima, que su versión de la historia era solo una parte de la verdad. Pero ya era tarde. Nadie parecía dispuesto a escucharlo. Tercera actualización, la reunión familiar, que habíamos planeado como una liberación, terminó convirtiéndose en una especie de tribunal improvisado, y, aunque Raúl había conseguido el apoyo de muchos, la tensión en la sala se hizo palpable cuando Tomás comenzó a hablar. ¿De verdad le van a creer esta versión tan conveniente?, preguntó, intentando arrebatar de vuelta la atención de todos. Se notaba en su voz que estaba nervioso, pero también que tenía un plan. Continuó con su estrategia de sugerir, sin decirlo explícitamente, que había detalles ocultos que Raúl convenientemente estaba evitando mencionar. Cuando vio que el resto de la familia no respondía con la credulidad que esperaba, dio un paso más, lanzando una serie de acusaciones indirectas, insinuando que Raúl había hecho cosas de las que ni yo estaba enterada y que, según él, yo también estaba en peligro si seguía defendiendo a Raúl. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. No solo estaba usando mentiras y rumores, sino que ahora pretendía hacerme dudar de mi propio esposo frente a toda la familia. Sentí que el fuego de la indignación me invadía, y sin pensarlo mucho, respondí: Tomás, ya basta. Todos aquí hemos escuchado lo que Raúl tenía que decir, y lo hizo sin ocultarse, sin insinuaciones. ¿Puedes decir lo mismo? Si tienes algo real que decir, dilo ahora, pero sin tus juegos de siempre. Tomás me miró con una mezcla de odio y sorpresa. Yo sabía que no esperaba que alguien le hablara de esa manera frente a toda la familia, y mucho menos yo. Durante años, había estado acostumbrado a manipular a Raúl, y probablemente había asumido que yo no era más que una espectadora pasiva en su historia. Pero se dio cuenta de que las cosas habían cambiado, y creo que entendió que no iba a salirse con la suya esta vez. Sin embargo, parecía no estar dispuesto a ceder, así que, después de un momento de tensión insoportable, arrojó su última carta. ¿Quieren la verdad?, soltó, mirando a cada persona en la sala. ¿Quieren saber lo que Raúl nunca les contó? Porque yo lo sé todo. Sé lo que ha hecho, y sé lo que podría hacer otra vez. No es solo un error de juventud, es su verdadera cara. Es un irresponsable, alguien incapaz de admitir lo que realmente es. Se volteó hacia mí, casi escupiéndome las palabras. ¿Y tú, Andrea, eres su cómplice? ¿No te das cuenta de que él solo te está usando? Todo este tiempo, ha sido su excusa para cubrir sus errores. ¿No te das cuenta de que él solo está esperando su oportunidad para volver a hacer lo mismo? ¿Qué harás cuando te deje colgada con todas sus deudas y se vuelva a meter en problemas? Ahí, en ese instante, lo entendí todo. Tomás no tenía ninguna verdad que exponer, lo único que quería era destruir cualquier apoyo que Raúl pudiera tener, hacerme dudar de él para poder recuperar su control. Miré a Raúl, que estaba pálido, pero firme, y entonces supe lo que tenía que hacer. Me giré hacia Tomás y, sin levantar la voz, le respondí: lo que tú no entiendes es que Raúl no necesita ser perfecto. Nadie aquí lo es. Él ya ha admitido sus errores, los mismos que tú has estado usando para manipularlo. Lo que nos diferencia es que él es capaz de enfrentar lo que ha hecho. Tú, en cambio, te escondes detrás de las mentiras y amenazas para conseguir lo que quieres. Pero eso se acabó. Tomás intentó decir algo, pero mi suegra, que había estado en silencio durante toda la discusión, intervino. Con voz firme, le dijo a Tomás que se retirara, que ya no querían escucharlo. Creo que fue la primera vez que vi a alguien en la familia ponerle un límite de verdad. Tomás intentó argumentar, pero ella fue clara: ya nadie en esa sala estaba dispuesto a tolerar sus manipulaciones. Finalmente, con la cara roja de ira y humillación, Tomás se marchó, lanzando una última mirada de resentimiento hacia Raúl y hacia mí antes de salir por la puerta. Sabía que ese no iba a ser el final de sus intentos por hacernos la vida difícil, pero en ese momento sentí que habíamos ganado una pequeña batalla. Después de que se fue, la tensión se disolvió poco a poco. La familia comenzó a hablar entre ellos, algunos tratando de entender lo que acababa de ocurrir y otros brindando apoyo a Raúl. Aunque quedaban heridas y muchas emociones por sanar, ese instante me demostró que, al menos por ahora, habíamos recuperado algo que Tomás nos había estado robando: nuestra paz y nuestra voz. Cuarta actualización. Tras esa reunión, creí que la tormenta había pasado. Con Tomás fuera de nuestras vidas, Raúl y yo pudimos, al menos por unos días, empezar a recuperar algo de normalidad. Fue una sensación extraña, como si hubiéramos soltado un peso enorme de encima,
aunque las marcas que dejó en nosotros seguían ahí, especialmente en Raúl. Lo notaba a veces perdido en sus pensamientos, y aunque trataba de mantenerse fuerte, sabía que la herida que le había dejado su hermano no iba a sanar tan rápido. A los pocos días, sin embargo, recibimos una carta. Al principio pensé que era otra carta de cobranza, ya que aún quedaban deudas que Raúl había asumido por ayudar a Tomás. Pero esta vez era diferente, era una carta firmada por un abogado. Al leerla, me quedé helada. Tomás había decidido demandar a Raúl, acusándolo de difamación y daños morales por lo que había dicho en la reunión familiar. Además, exigía que Raúl cubriera una serie de gastos y pérdidas que supuestamente había sufrido a lo largo de los años por ayudarlo, una suma que, por supuesto, era ridículamente alta. Sentí que la sangre me hervía. Después de todo lo que nos había hecho, ahora tenía la osadía de intentar atacarnos legalmente. Raúl, por su parte, estaba devastado. Me dijo que ya no sabía qué hacer, que sentía que había fallado en todo, y que quizá lo mejor era ceder a las demandas de su hermano para evitar que todo escalara. Pero yo sabía que ceder ante Tomás una vez más solo le daría más poder para seguir manipulándolo. Así que me puse firme y le dije que íbamos a pelear esto juntos, que no íbamos a permitir que Tomás siguiera controlándonos. Lo primero que hicimos fue buscar un abogado. Le contamos toda la historia, desde el chantaje y las amenazas hasta el intento de difamación durante la reunión familiar. Para nuestra sorpresa, el abogado nos dijo que teníamos una buena oportunidad de defendernos, e incluso de contrademandar a Tomás por los abusos que había cometido durante años. Esto último no lo habíamos considerado, pero después de tantos años de manipulación y explotación, la idea de poner un freno definitivo a su control comenzó a cobrar fuerza. Raúl dudaba, pero poco a poco se convenció de que ya era hora de enfrentarse a su hermano de una vez por todas. Así que presentamos nuestra respuesta legal. No solo nos defendimos de sus demandas, sino que, con el apoyo del abogado, preparamos una contrademanda por chantaje y daños emocionales. La documentación que teníamos de las transferencias bancarias, las cartas de cobranzas, y el testimonio de algunos familiares que sabían de la presión que Tomás ejercía sobre Raúl nos dieron una base sólida. Llegado el día de la primera audiencia, nos presentamos en el tribunal. Raúl estaba visiblemente tenso, y no lo culpo. Enfrentar a su propio hermano en una sala de justicia era lo último que había imaginado hacer. Tomás llegó con su aire habitual de superioridad, pero esta vez no tenía el mismo control de antes. Sabía que no estaba en una reunión familiar, donde podía manipular y lanzar insinuaciones. Aquí las pruebas y los hechos contaban más que sus palabras. Cuando nuestro abogado comenzó a exponer los documentos de las transacciones bancarias y las pruebas de los préstamos, vi cómo la expresión de Tomás cambiaba. No estaba acostumbrado a ser el que estaba en la cuerda floja. La audiencia se alargó más de lo esperado, pero cada vez que Tomás intentaba justificarse, se hacía más evidente que sus acusaciones eran solo una estrategia para intentar exprimir más dinero de nosotros. Llegó un momento clave cuando nuestro abogado llamó a uno de los amigos de Raúl como testigo, quien explicó cómo Tomás había comenzado a sembrar rumores en la familia. Ese testimonio fue una pieza clave. Tomás se puso visiblemente nervioso, y finalmente, después de varias horas de audiencia, el juez se inclinó a favor de nuestra defensa. No solo desestimó su demanda, sino que dejó abierta la posibilidad de que Tomás fuera procesado si continuaba con sus manipulaciones. Al salir del tribunal, Raúl y yo nos miramos en silencio. Habíamos ganado la batalla, pero lo que habíamos perdido en el camino era imposible de recuperar. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque habíamos logrado poner un freno a Tomás, sabíamos que las heridas que había dejado no se iban a sanar de la noche a la mañana. Esa noche, Raúl me confesó que, aunque estaba aliviado, sentía una tristeza profunda por la relación rota con su hermano. Me dijo que había pasado tantos años tratando de protegerlo y de ayudarlo, que nunca imaginó que su vínculo terminaría en algo tan devastador. Nos abrazamos en silencio, y en ese momento supe que, aunque el proceso de sanación sería lento, al menos ahora podríamos hacerlo sin el peso de Tomás sobre nuestros hombros. Desde entonces, nos hemos enfocado en reconstruir nuestra vida, en fortalecer nuestra relación y en sanar cada uno a su manera. A veces, me duele ver a Raúl con esa nostalgia en la mirada, pero poco a poco ha comenzado a recuperarse. Él mismo ha empezado a entender que protegerse a sí mismo también es un acto de amor propio, y que a veces, cortar lazos con quien nos hace daño es la única forma de encontrar paz.